de su matinal regional, Una Mañana en Familia, por las pantallas de ITV Patagonia, esta fría mañana que tenemos en la ciudad de Punta Arenas. Así es, nosotros tenemos invitada aquí en el set del programa y agradecemos además la gentileza que cada día Marta nos brinda, personal del SAMU, de querer estar aquí presente también en La Mañana en Familia. Hoy día nos acompaña Constanza Morales y vamos a hablar de, mira, afortunadamente hemos tenido la posibilidad de conversar diferentes temáticas y es muy importante que la gente tenga presente todo lo que vamos a comentar, porque este es un espacio de educación. Exacto. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que no? Antes de que llegue el SAMU. Con Hoy vamos, además, exactamente. Hoy vamos a hablar del manejo inicial de convulsiones. Constanza, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, tú eres de profesión enfermera, ¿cierto? Para que nos cuente un poco enfermera. en detalle acerca de lo que ha significado también tu trabajo en el SAMU. Sí, bueno, efectivamente llevo 6 años en SAMU Magallanes, ya aquí en Punta Arenas. Y como bien decía, profesional de enfermería. Y claro, yo cuando inicié ahí me di cuenta de la cantidad de convulsiones que se presentan en la ciudad, que son bastantes, ¿ya? Sobre todo tanto en adultos mayores, ¿cierto? Adultos jóvenes y también en los niños. ¿Esto a raíz de qué podemos tener convulsiones? Bueno, tenemos principalmente dos causas principales, ¿ya? Las que más se ocasionan son como por causas externas. Bajas de azúcar, hipotermia, a veces los niveles bajos en sodio en sangre, traumatismos, ¿ya? Traumatismo encefalocraniano que se producen por contusiones en la cabeza, ¿ya? También se puede producir por altas de azúcar, ¿ya? Posterior a las personas que sufren algún accidente cerebrovascular, también quedan con secuelas que son estas convulsiones, ¿ya? Eso como a grandes rasgos, y en los niños son las convulsiones febriles, ¿ya? Y como otra causa está la epilepsia. Eso te iba a preguntar, sí. La epilepsia es la enfermedad, ¿ya? Y la convulsión es un síntoma, para que igual la gente lo sepa, porque a veces dice mi familiar es epiléptico, pero resulta que no tiene la enfermedad en sí, no está diagnosticado, ¿ya? Sino que la enfermedad, la epilepsia, ¿cierto?, se manifiesta en una convulsión, ¿ya? La convulsión en sí es la manifestación, ¿cierto?, de epilepsia o de estas causas, ¿cierto?, externas que mencioné. ¿Qué es lo que se produce? Se produce como una descarga anormal, ¿cierto?, en el cerebro, y esto produce los movimientos involuntarios, ya que pueden ser en todo el cuerpo o a veces localizadas, ¿cierto?, en extremidades superiores, en la mitad de un cuerpo o solamente en las piernas, ¿ya? Entonces, para que quede claro, la epilepsia son las personas que tienen la enfermedad, ¿ya? Y obviamente tienen algún tipo de tratamiento, ¿cierto?, de por vida o en una etapa de su vida, y las convulsiones son solamente los movimientos, ¿cierto?, del síntoma, que todos tenemos la probabilidad de convulsionar por lo menos alguna vez en la vida. Constanza, ¿cuál sería el manejo antes de, obviamente, llamar al SAMU? ¿Qué es lo que tengo que hacer si es que tengo un amigo, un familiar, una persona que está convulsionando? Mira, el manejo inicial siempre es que la persona cuando convulsione esté en un lugar seguro, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que tenga, digamos, como el espacio suficiente, ¿cierto?, para que esta persona, digamos, se permita, digamos, el convulsionar. ¿Por qué se dice esto? Porque puede generar traumatismo, se le puede caer algo dentro, en el periodo de la convulsión. Proteger la cabeza es muy importante. Con lo que tengan a mano, alguna sábana, algún cojín, ¿cierto?, alguna mochila, chaqueta, etc. No se azote. Para que no se azote, ¿ya? Eso es lo primero, la seguridad para la persona. Segundo es no detener la convulsión, es decir, no forcejearlo. De repente las convulsiones, los pacientes tienden a flexionar los brazos, ¿ya? O simplemente la persona se asusta de tal manera que cree que sujetándolo lo va a detener, ¿ya? Eso es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque la convulsión tiene tanta fuerza, ¿ya?, que pueden ocasionar fracturas, ¿ya? Perfecto. A tal nivel que la persona se puede fracturar, ¿cierto?, algún hueso o ocasionar algún tipo de lesión muscular en otro tejido, ¿ya? ¿Hay pérdida de conciencia? Sí, hay pérdida de conciencia, sobre todo en ese tipo de convulsiones donde la persona, ¿cierto?, cae al suelo y comienza a generar estos movimientos. De hecho, la mayoría lo observa, ¿ya? Se observa, hay pérdida como de la mirada, y hay cambio de coloración, ¿ya? Entonces, existe una pérdida de conocimiento, ¿ya? Y lo otro es no meter nada a la boca, ¿ya? Mucha gente cree que, claro, dice, pero se está mordiendo la lengua o comienza a salir espuma por la boca. Generalmente lo que se muerden son las mejillas, ¿ya?, interior.
Y esa espuma no es más que nada que la saliva, ¿cierto?, que se retiene y se comienza a exteriorizar, ¿cierto?, porque la persona tiene un compromiso de conciencia, entonces en ese momento no es capaz de tragar. Entonces la saliva se va acumulando. ¿Por qué no meter nada en la boca? Uno, lo que mencionaba, la fuerza. Ya está en la fuerza que cualquier objeto que yo se pueda, ¿cierto?, introducir, este objeto se puede romper, ¿ya?, a ese nivel, y la persona, ¿cierto?, lo puede tragar. Y lo otro es que ha pasado, ¿cierto?, que personas que han metido su mano, a veces meten los dedos, se amputan los dedos, porque la fuerza es tal que puede generar daños ya en otras personas. Entonces, manejo inicial, ¿cierto?, cuidar la cabeza, no detener la convulsión y no colocar nada, ¿cierto?, en la boca. Y ojalá contabilizar el tiempo de la convulsión. Eso es muy difícil porque se entiende, ¿cierto?, que el familiar está muy asustado, ¿cierto?, porque está viendo ya sea a su hijo, a su mamá o a su abuela convulsionando, pero eso es muy importante para que nos puedan decir a nosotros y nosotros transmitirlos también a nuestros colegas y al médico en el servicio de urgencia. Sí, se habla que en promedio una convulsión podría durar unos 5 minutos, ¿cierto? Sí, se ha hablado de eso. Pero hay una que ofrece más riesgo, que incluso podría derivar una epilepsia, que es una convulsión nocturna en el sueño. Sí, también se produce. Esa que mencionas de los 5 minutos ya pasa a ser otro tipo de convulsión que se llama estatus convulsivo, ¿ya? Por lo general, lo más común es que las convulsiones duren segundos, ¿ya? De 30 segundos a 2 minutos, inclusive menos de 30 segundos. Es lo más frecuente que se ve, ¿ya? Las de 5 minutos o más sí ya tienen un daño neurológico más o menos importante, porque estamos hablando que hay una falla, ¿cierto?, a nivel cerebral. Por ende, se traduce en falta de oxígeno, de nutrientes. Por eso se habla que es más riesgosa, ¿ya? Y claro, si se producen varios episodios, es mucho tiempo prolongado donde la persona pierde el conocimiento, ¿ya? Entonces se traduce como a daños a nivel neurológico y obviamente eso ya es una emergencia como tal y se tiene que derivar rápidamente al servicio de urgencia. Y nosotros tratarla, ¿cierto?, al interior de la ambulancia. Y por ejemplo, ustedes, ¿cuál es el tratamiento que dan en esos casos? El tratamiento inicial, bueno, sí o sí el paciente lo manejamos en camilla, ya, porque este paciente puede volver a convulsionar. Obviamente tenemos que observar, ¿cierto? Y si se produce una convulsión, contabilizamos el tiempo. Inmediatamente tenemos que canalizar una vía venosa. ¿Por qué? Porque le inyectamos, ¿cierto?, un medicamento que es para detener la convulsión. Esto se hace solamente si está convulsionando. Si nosotros llegamos y ya no está convulsionando, en realidad se coloca una vía preventiva para ver si se produce otra convulsión en el camino y ahí nosotros le colocamos un anticonvulsivante que se llama. Colocamos oxígeno también porque en ese periodo las personas tienen esa falta de oxígeno a nivel cerebral y siempre están somnolientas, como dormidas, no reaccionan al tiro ya, entonces el familiar también por eso se asusta y dice él no es así. O los labios se le colocaron morados, ¿cierto? Está muy pálido. El oxígeno ayuda a revertir, ¿cierto?, disminuir esos síntomas y a la que la persona le ayude a reincorporarse, ¿cierto? Y bueno, colocarlo semisentado. ¿Por qué? Porque esta pérdida de conocimiento, ¿cierto?, puede generar también vómitos para que no aspire su propio vómito. Eso es como lo principal en el manejo de una convulsión. Constanza, en un accidente de tránsito, una persona puede sufrir una convulsión mientras va incluso manejando antes que acontezca esta situación. Y después esto puede derivar incluso en la evolución de un paro cardíaco. Sí, sí, efectivamente. De hecho, ahí se produce una dualidad porque a veces no sabemos si la persona chocó, ¿cierto?, tuvo un accidente y después convulsionó, porque ya sea porque se produjo un traumatismo en la cabeza o esta persona efectivamente convulsionó mientras estaba manejando y eso derivó, ¿cierto?, a que haya tenido un choque, una colisión, etc. ¿Y ha pasado? Y ha pasado, sí, ha pasado. Y de hecho, bueno, hay que dejarlo como inconcluso porque generalmente la persona puede ir sola o si va acompañada nos puede servir esa información. No sabe que él dijo que estaba sintiéndose mal y de repente vi que se desvaneció, ¿cierto? Y chocamos. Con toda esa información previa. Información previa. Sí, entonces nosotros no nos quedamos con que chocó y después convulsionó. Pudo pasar también de la otra forma, ¿ya? Pero de todas maneras, claro,
este choque o traumatismo puede generar las convulsiones. Y obviamente si no se trata, y generalmente las personas también tienen otras enfermedades, ¿ya? Casi toda la población tiene hipertensión, tiene diabetes, ¿ya? Y se puede complicar a tal punto que también, como decía Oscar, se puede producir un paro cardiorrespiratorio. Ahora, hay antecedentes fármacos muchas veces. Usted, una vez que la persona reacciona y vuelve en sí, le preguntan si está bajo el régimen de algún, por ejemplo, algún ansiolítico, antidepresivo, Sí. medicamento incluso Sí. antiepiléptico. Antiepiléptico, sí. Siempre le preguntamos. Lo primero son las alergias y si está con consumo de medicamentos, ¿ya? Muchas veces pasa que las personas convulsionan, son epilépticas, ¿ya? Pero no toman bien su tratamiento. O a veces pasa que dicen, no, es que no lo tengo, no lo he ido a comprar, ¿cierto? También las personas que consumen drogas, ya heroína, cocaína, bueno, ahí lo vemos más en los adultos jóvenes, ¿cierto? Los jóvenes. Y ahí en una conversación, ¿cierto? En privado, porque a veces no siempre lo manifiestan, consultamos porque obviamente la persona vemos que tiene un comportamiento extraño. Cuando hacemos el control de signos vitales, estos son totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces ahí ya nosotros sospechamos que a lo mejor también puede haber un consumo, que igual puede gatillar, ¿cierto? Esta convulsión. ¿El estrés puede generar convulsión? Sí, sí. De hecho, las emociones muy fuertes, el miedo, el estrés. Una crisis de angustia, por ejemplo, enterarse de una noticia, no sé, perdiste un ser querido. Sí, sí, también puede suceder, sobre todo, ¿cierto?, las personas con convulsión. Hoy en día la salud mental es súper importante y posterior al COVID, ¿cierto? Mucha gente está diagnosticada, ¿cierto?, con depresión, con estas crisis de angustia. Y claro, el cerebro actúa como tal frente a estas situaciones de estrés, como bien decías, que puede gatillar en una convulsión. Bueno, es muy importante que la gente tenga presente estos consejos para poder dar un manejo previo antes de que acuda el SAMU. Sabemos que también el tiempo de respuesta del SAMU es muy acotado, como de 7 minutos aproximadamente, Sí. en diferentes partes, dependiendo dónde está en la ciudad. Sí, lógico. O sea, uno obviamente trata de llegar, ¿cierto?, lo más rápido posible. Allá nos despachan con claves según lo que se está manifestando y muchas veces pasa en la vía pública. Pasa en la vía pública o en las casas y uno sí o sí se va con la sirena, ¿ya? Entonces, como bien dice Bladen, a veces depende mucho de dónde se encuentren. Hay casos que llegamos en 2 minutos, como 5 minutos. Ahora, si se encuentra el sector sur, ¿cierto?, obviamente no vamos a llegar en 3 minutos. O sea, ahí va a ser un poco más prolongado, ¿cierto?, este tiempo. Y también depende mucho de que las personas no se dan el pase. A veces justo salimos a las horas peak, ya a las 5, 5 y media, 7 y media, 8 de la mañana, cuando la persona va a ingresar a los trabajos. Y ahí, ¿cierto?, se produce un poquito más de demora. Constanza, nosotros bueno, hemos conversado también con más colegas tuyos del SAMU y hay algo que se destaca mucho, que con el tiempo la gente respeta ahora el trabajo que ustedes desarrollan y cuando ocurre algún tipo de urgencia, efectivamente los vehículos se desplazan hacia los costados generando este carril al centro de las calles que les permite transitar de manera libre y expedita. Sí, sí. La verdad de repente es como relativo, pero sí he visto que ha cambiado un poco, que las personas están un poco más conscientes, ¿cierto?, de aportarnos eso a nosotros, porque si nosotros vamos con sirenas porque realmente, ¿cierto?, estamos yendo a una emergencia y eso obviamente nos facilita que lleguemos de manera expedita. Cuando no ocurre esto, ¿cierto?, y nos damos cuenta de que muchas personas van pendientes del celular o van con la música fuerte, entonces eso hace que también la persona no escuche la ambulancia, ¿cierto? Y muchas veces nos pasa que se mueve un vehículo pero el del otro lado no. Y no podemos avanzar. Entonces ahí también nosotros tenemos un altavoz, un altoparlante, donde el conductor lo utiliza y dice, por favor, ¿cierto?, despejar la calle para que nosotros podamos... Por favor, amigo. Por favor, ¿cierto? Sí. Y generalmente se produce este despeje. Pero como bien dice Bladen, hoy en día existe una mayor conciencia, ¿cierto? Y eso es muy importante para nosotros. Y también cuando llegamos, ¿ya? Que ojalá el familiar esté afuera de la casa, que tenga las puertas abiertas. Y lo otro importante es que despejen los vehículos de la casa, porque a veces la ambulancia puede quedar 2, 3 casas más atrás y genera
genera más demora, ¿cierto?, en la salida. Sobre todo ahora que pasó el tema de las escarcha, ¿cierto?, la nieve. Es muy difícil manipular la camilla sobre la nieve con agua, la escarcha. Entonces, eso también sucede mucho, la movilización de los autos, ¿ya? Hay veces que se entiende porque el auto ni siquiera es del mismo familiar. Entonces, ahí no tenemos mucho más que hacer que ver por dónde ingresa la camilla. Constanza, esa misma empatía solicitamos también para el uso, el buen uso de la línea, el 131, Sí. ¿cierto? De que no es para preguntar si el hospital tiene una urgencia o qué doctor está atendiendo o cuál es la farmacia de Correcto. turno, por qué se cortó la luz, ¿cierto? O, Sí. ¿por qué no la municipalidad no tira sal en tal o cual calle? El 131 es una línea que está habilitada solo para emergencias. Sí, solo para emergencias y lamentablemente nos ingresan varias llamadas al día, ¿ya? Con gente que pregunta esto. Gente que pregunta, inclusive cosas que no corresponden o que llaman, no sé, estos llamados falsos, ¿ciertos?, que se le llaman. Es importante recalcar que nosotros no regulamos solamente Punta Arenas, también regulamos los llamados que ingresan desde Natales, desde Porvenir, ¿ya? Y obviamente retrasan los llamados que ingresan de urgencias reales, ¿ya? Existe un número que está puesto en los CEFAM, en el mismo hospital, sobre números para llamar a Salud Consulta, ¿cierto? Y para que los oriente en atención, ¿cierto?, de consultorios, de los APU, a veces ingresar al mismo Internet. Gente que tiene acceso a Internet, que también existe otro tipo de familias que no tienen este acceso, pero existen otros medios para hacer estas consultas. Ya, efectivamente, el SAMU son para las emergencias de salud de las personas. Existe la ABC, ambulancia 131, bomberos 132, carabineros 133. 133, sí. Muchas gracias Y a veces por- la gente Sí. se confunde. Se confunde y nosotros los derivamos. Ya obviamente ahí se entiende a veces la situación de estrés, genera, digamos, esta confusión. Y claro, ahí se relaciona mucho el ABC, A de ambulancia, ¿cierto? El 1, ¿ya? B de bomberos, el 2, ¿cierto? Y C de carabineros, el 3. A veces uno se lo aprende de memoria, pero cuando el familiar está sufriendo una emergencia, es entendible, ¿cierto?, que se confundan. Ahora, carabinero igual deriva llamadas hacia ustedes cuando... Sí, a veces igual a ellos, a veces hay problemas de líneas, ya que se cruzan, que están, de repente nos llegan puros llamados que son para carabineros Ya. y carabineros nos informan por llamados de emergencias que son para nosotros, ¿ya? Luego eso nosotros tenemos que regularlo, ¿cierto? Se informa y ya tenemos que estar como más atentos. Pero esos son los 134. menos casos que suceden. 134 de la Policía de Investigaciones. Sí, de la Policía de Investigaciones. Muchas gracias, Constanza, por haber venido al programa. Gracias a ustedes. Que tengan muy, muy buen día y también saludamos a todos nuestros amigos del SAMU y muchas gracias por generar este espacio que es de educación para que usted sepa qué hacer ante estos eventuales casos. Nosotros nos separamos un ratito, volvemos de inmediato. Sigan la compañía de La Gran Mañana en Familia aquí por las pantallas de ITV.